Buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ya estamos grabando. Eh, sí, estamos grabando. Bien, a ver, pongamos en contexto lo que hemos visto hasta el momento. Es mucho una introducción conceptual, hemos visto un modelo de matemática financiera. Gracias, Claudio. Ahora estamos viendo el modelo de evaluación de inversiones. Eso es lo que hemos visto. En la anterior sesión hemos construido, hemos visto un poco de teoría y hemos construido nuestro primer modelo de evaluación de inversiones. Ahora, eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Ahora, luego vamos a ver modelos de planeación financiera, tanto de corto como largo plazo, modelo de presupuesto maestros, modelo de gestión de costos para toma de decisiones, y finalmente vamos a cerrar con teoría de portafolio. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con unos pequeños conceptos importantes. Denme un segundo, por favor. Gracias. La pregunta es, ¿por qué tener un modelo financiero a la hora de evaluar proyectos de inversión? Es decir, ¿por qué, o sea, cuál es la relevancia o importancia de hacer un modelo en proyecto de inversión? Y la respuesta es fundamentalmente el análisis de riesgo. Recuerden ustedes que cuando nosotros hemos hecho o hemos construido nuestro flujo de caja, hemos considerado cierto horizonte de evaluación, hemos definido la inversión inicial y hemos hecho una proyección de los flujos de caja por 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los flujos que estamos proyectando están en el futuro. Es decir, los flujos de caja libre que hemos proyectado están en el futuro. Y si algo tiene el futuro es la incertidumbre, es decir, es incierto. Es decir, nosotros hemos hecho una proyección, pero ¿qué pasaría si el precio de venta cambia? Porque el precio de venta podría bajar si es que existe mucha competencia o quizás subir si tenemos periodo de inflación y si le subimos, ¿cómo se afectará la demanda? Entonces, nosotros hemos proyectado cierta cantidad, pero ¿qué pasaría si vendemos más o vendemos menos de acuerdo a las acciones internas y al contexto del entorno? Fíjense que nosotros hemos hecho una proyección ceteris paribus, es decir, manteniendo todas las condiciones del macroentorno, microentorno y interna de la empresa constante. Pero ¿qué pasaría si una variable del macroentorno cambiaría? Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, la tasa de inflación subiría. ¿Qué pasaría si una variable del microentorno cambiara? Es decir, el ingreso de un competidor fuerte. ¿Qué pasaría si una variable interna fallaría? Como por ejemplo el proceso de producción, una máquina se dañe. Si una máquina se daña, no funciona bien. En consecuencia, al cambiar cualquier variable, tanto del macroentorno, microentorno o interna, va a tener un impacto en los flujos de caja libre. En consecuencia, es ahí la relevancia de hacer un análisis de riesgo. Entonces, el riesgo en términos financieros es la probabilidad de que un resultado futuro, es decir, para entender riesgo, vamos a hacer un pequeño gráfico donde nosotros tenemos un punto inicial, ¿sí? Cero, y un punto final. Usted hace su proyección en cuanto, por ejemplo, al flujo de caja libre, pero sucede que por alguna razón podría obtener usted un flujo de caja mayor al que proyectó, como también un flujo de caja menor.
Pero ¿por qué pensar solamente en dos escenarios? Podríamos tener otro escenario, otro escenario, otro escenario, otro escenario, o sea, un conjunto de escenarios. Entonces, al final del día, lo que nosotros tenemos es un rango de probables resultados. Y si a este rango le agregamos un gráfico, podríamos decir que riesgo, riesgo es la diferencia, es la probabilidad de que un resultado futuro, de que un resultado futuro, nosotros esperábamos este flujo de caja. Esto es lo que nosotros esperamos. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Y cuando digo difiera, quiere decir por arriba o por abajo. Entonces, el riesgo no es necesariamente nada, algo malo desde el punto de vista general, simplemente es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Entonces, en la medida de que exista mayor rango de variabilidad, va a existir un mayor nivel de riesgo. Ese es el concepto, colega, de riesgo de forma general. Si bien nosotros ya vimos el riesgo, ¿cuándo vimos el riesgo? ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo KPM? El modelo KPM, donde el riesgo lo medíamos a través del coeficiente beta. El coeficiente beta mide el riesgo de mercado. Mide el riesgo de mercado, mide cuán expuesta está la empresa o el proyecto de inversión a cambios en el mercado. Entonces, cuando calculamos nosotros el costo promedio ponderado de capital, ya estamos incorporando el riesgo de mercado, el riesgo sistemático. Pero ¿qué sucede? Recuerden que el modelo desarrollado por William Sharpe es bajo el supuesto de que la empresa está totalmente diversificada. Pero sin embargo, la realidad es que las empresas generalmente no están diversificadas. En consecuencia, existen otros riesgos que es importante analizar, como por ejemplo, vamos a ver ahora mismo el concepto de riesgo de negocio, un nuevo concepto. Riesgo de negocio o riesgo operativo. Vean que el concepto de riesgo de negocio dice que ese riesgo asociado a las operaciones de la empresa. Es decir, si queremos hablar de riesgo operativo, estamos hablando de o de resultado operativo a nivel de resultado o flujo de efectivo operativo. Es decir, el riesgo operativo son las variables que pueden afectar a mi resultado operativo. Y si se afecta mi resultado operativo, en consecuencia también se va a afectar mi flujo operativo. Entonces, cuando hablamos de riesgo operativo, ¿sí?, estamos hablando de todas las variables que podían afectar a mi resultado operativo. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de resultado operativo, pensemos en un estado de resultado. ¿Y qué tenemos? Primero tenemos ventas. Es decir, ahí tenemos precio de venta por cantidad vendida. Es decir, el precio podría cambiar la cantidad también. También hablamos del costo de venta. Es decir, el costo variable multiplicado por la cantidad vendida. ¿El costo variable puede cambiar? Claro que sí. Luego tenemos la utilidad bruta, ¿sí? La utilidad bruta. Luego tenemos los gastos operativos. Entre los gastos operativos podemos tener los gastos de administración, ADM, los gastos de comercialización o también los gastos de producción. Y finalmente tenemos el resultado operativo. Entonces, cuando hablamos de riesgo operativo, hablamos de todas las variables que podrían hacer que mi resultado operativo cambie. Ahora, ese es solamente un concepto, ¿sí? Antes de continuar, colegas, ¿queda claro el concepto de riesgo de negocio? Sí, Sí, profesor, totalmente claro, perfecto. Julio. Perfecto, gracias. Sí, profe, Pero, gracias. ok, genial. Ahora, también tenemos el otro riesgo que es el riesgo financiero. Aquí ustedes tienen un concepto
El riesgo financiero dice que se define como el riesgo adicional al operativo. Es decir, es un riesgo adicional que asumen los accionistas comunes a causa del uso de alternativas de financiamiento con pagos periódicos fijos, como la deuda y las acciones preferentes. Es decir, básicamente si lo resumimos esto, el riesgo financiero está asociado a la utilización de deuda. Nosotros hemos visto claramente que si incrementamos el nivel de deuda, ¿sí?, el costo promedio ponderado de capital se reduce. Es decir, si incrementamos el costo promedio ponderado, si incrementamos la deuda, el costo promedio ponderado se reduce y eso hace que nuestro valor actual neto aumente. Claro que sí. Pero también tener mucha deuda nos expone a un elevado riesgo financiero. Entonces, el riesgo financiero podríamos explicarlo como la probabilidad de que una empresa no pueda cubrir sus obligaciones con las entidades financieras. Es decir, el riesgo financiero entonces está asociado a mi capacidad de pago. Entonces, puede ser que mi capacidad de pago esté muy estresada, es decir, que estamos al límite de nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces, una pequeña turbulencia en el mercado podría hacer que no podamos afrontar nuestras cuotas. Entonces, estos riesgos es importante analizarlo a la hora de evaluar un proyecto de inversión, tanto el riesgo de negocio como el riesgo financiero. Y es algo que nosotros vamos a tratar en instante nada más. Ahora, continuando con esta analogía, cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, tenemos metodología de análisis. Por ejemplo, una de las herramientas tradicionales, ¿cuáles son? Tenemos nosotros el análisis de sensibilidad como primera metodología de análisis y también tenemos el análisis de escenarios. El análisis de sensibilidad, en términos sencillos, busca determinar cuáles de mi variable de entrada, ya sea el precio, ya sea el costo variable unitario, ya sean los costos fijos, ya sea el volumen de ventas, ya sea la deuda, ya sea la tasa de interés. Es decir, ¿cuál de la variable de entrada tiene más incidencia en el valor presente neto o van? Entonces, el análisis de sensibilidad es importante, pero también es importante hacer el análisis de escenarios. El análisis de escenario básicamente es definirse tres escenarios como básicos. Es decir, tenemos nosotros el escenario optimista, ¿sí?, el escenario pesimista y el escenario más probable. Es decir, básicamente trabajamos con tres escenarios: el optimista, el pesimista y el más probable. Entonces, el análisis de escenario es interesante en el sentido de que ya no voy a tomar decisión con base en un valor, sino voy a tomar en cuenta un rango de valores. Es decir, no solamente vamos a calcular el BAN con un valor puntual, digamos 10, sino vamos a determinar un rango de valores actual neto, donde vamos a establecer un rango, donde vamos a tener un BAN mínimo, ¿sí?, y un BAN máximo. Entonces, ya vamos a tener un mayor horizonte de visión en cuanto a los probables resultados en cuanto a rentabilidad. Entonces, la metodología que vamos a ver es el análisis de sensibilidad y también vamos a ver el análisis de escenario. Otra metodología importante para hacer análisis de riesgo es la de análisis de punto de equilibrio. Y cuando hablamos nosotros de punto de equilibrio, lo podemos ver desde la óptica contable, es decir, recordando la fórmula básica de cantidad de equilibrio, donde la cantidad de equilibrio se define como la división del costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable
unitario. Pero note usted que tanto los costos fijos, esta información la traemos del el estado de resultado. Y no necesariamente los costos fijos que aparecen en el estado de resultado han implicado un movimiento de efectivo. Es por eso que le denominamos una técnica contable, aunque se usa bastante en finanzas. Nosotros vamos a usar el equilibrio, pero desde el punto de vista de Van. Es decir, el equilibrio en términos de Van es cuando el valor actual neto es igual a cero. Ese es el equilibrio financiero en términos de valor actual neto. Es decir, cuando el valor actual neto es igual a cero, ese es el equilibrio del BAN, pero también tenemos el otro equilibrio, el equilibrio contable, que también lo vamos a calcular. Entonces, en resumen, para hacer análisis de riesgo, para ver el riesgo de negocio y el riesgo financiero, vamos a usar tres metodologías, fundamentalmente. Sensibilidad, escenario y punto de equilibrio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a retomar nuestro problema anterior, el que estábamos desarrollando en clases, ¿sí? Y lo que vamos a armar nosotros es un modelo financiero, porque ya hemos llegado hasta la evaluación. Ahora vamos a armar un pequeño modelo financiero, recordando la variable de entrada. Vamos a colocar aquí la variable de entrada del modelo. La variable de entrada, tenemos detalle, tenemos valor, tenemos unidad. Y vamos a pensar en cuáles son las variables que nosotros vamos a utilizar a la hora de evaluar nuestro proyecto en términos de riesgo. Ahora, vámonos a datos, ¿sí? Y por ejemplo, una variable de análisis serían las variables de operación de cajón, ¿no es cierto? De cajón serían estas variables, ¿sí? Es decir, esta variable debería estar dentro del modelo, ¿sí? Como variables de entrada, ¿sí? Precio de venta, costo variable, gastos administrativos, gastos comerciales. Entonces, otra variable que sería también interesante analizarla, ¿sí? Sería el tema del financiamiento, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de financiamiento, ¿sí? Eh, la tasa activa, podríamos tomarla en cuenta, la tasa de libre de riesgo, del riesgo país. Entonces, también podríamos tomar en cuenta, claro que sí, el plazo, ¿no? Esta variable también la podríamos meter a la fiesta como parte del modelo. Las variables financieras, ¿sí? La variable financiera también la podríamos tomar como parte del modelo. Entonces, en primer lugar, lo que estoy haciendo es colocar las variables de entrada, primero, que estoy considerando interesante analizar, ¿sí? No voy a tomar en cuenta esta variable porque esta variable más o menos está en el periodo cero, por lo tanto, no hay mucho lugar de cambio, ¿no? Aunque también la podría considerar también. Por el momento no voy a meterme podríamos trabajar también con, con la demanda insatisfecha, ¿no? Sí, miren, voy a colocar aquí también la demanda insatisfecha como variable de análisis. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la variable de salida, la variable de salida que vamos a tomar en cuenta, variable de salida, voy a colocar acá salida. Dentro de la variable de salida, voy a colocar el valor actual neto como variable de análisis. Voy a colocar acá el BAN en bolivianos, y acá voy a colocar igual y voy a seleccionar el BAN. Ahí tenemos el valor actual neto. Ahora, tenemos nuestras variables de entrada
¿sí? Ya hemos elaborado otro modelo. Ahora, si cambiamos alguna de las variables de entrada, el modelo debería cambiar. Por ejemplo, si aumentamos el precio a 15, debería cambiar el van. Vemos que no cambia aún. Eso se debe a que nos falta vincular. Es decir, que este precio que está aquí tiene que venir de la pestaña modelo. Aquí tiene que venir el precio. Y lo arrastramos, ¿sí? Es decir, que ahora vean que cuando doy un clic, el precio de venta viene de la pestaña modelo. Ahora sí, si cambiamos, por ejemplo, el precio, si lo bajamos a 10, desde luego el van se va a afectar. Y si el costo, por ejemplo, se reduce a 5, el van también va a cambiar. De igual manera, voy a hacer lo mismo con el porcentaje de financiamiento. Es decir, el porcentaje de financiamiento, vamos a datos, el porcentaje de financiamiento tiene que venir de dónde? De modelo. La tasa activa tiene que venir de modelo. El plazo del crédito tiene que venir de modelo. La tasa libre de riesgo tiene que venir de modelo. Y así los otros elementos. Hasta riesgo país. El beta tiene que estar en BC, ¿no? Perfecto. Ahora, como ya lo tenemos vinculado, por ejemplo, si el riesgo país aumenta, si el riesgo país aumenta a 16, vean que en la medida que aumenta el riesgo país, el van cae, ¿no, colegas? ¿Sí? Vean, si acá le coloco 20, ¿sí? Si acá le coloco 30, entonces, ¿eso qué me dice? Que si estamos analizando el valor actual neto en función del riesgo país, claramente la lógica es de que si el riesgo país aumenta, los proyectos de inversión tienden a ser menos rentables. Si lo vemos en una secuencia lógica, decimos que si el riesgo país aumenta, entonces los inversionistas van a pedir un mayor retorno por su dinero porque están asumiendo más riesgo. Esto hace que el costo promedio ponderado de capital aumente. Y si el costo promedio ponderado de capital aumenta, el valor actual neto tiende a reducirse. Entonces el riesgo país es una variable que tiene una relación inversa con el valor actual neto. Dejémoslo como estaba antes, estaba en 4, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí falta otra variable interesante que es la demanda insatisfecha. Nosotros hemos hecho una proyección, colegas, pero con esta demanda, ¿no? Pero esta demanda podría cambiar, podría aumentar, podría bajar, ¿no? ¿Correcto? Es una variable externa. Recordemos que la demanda satisfecha es el diferencial entre la demanda menos la oferta. Esto en el tiempo podría cambiar, esto no es ceteris. Entonces, si aumenta la demanda, debería mejorar mi proyecto, ¿no? Debería mejorar mi rentabilidad. Pero si mi demanda satisfecha cae, también debería afectarse mi banco de forma negativa. En consecuencia, tengo que ver la manera de cómo hacer que esta demanda satisfecha cambie en función de un valor. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, colegas, lo que voy a hacer es crear una copia. Esto lo voy a copiar, miren, control C, control V, y acá le voy a llamar base, o valor base, y miren lo que voy a hacer.
Y acá voy a colocar 100%, valor 100%. Y miren lo que voy a hacer. Si yo agarro, coloco igual y multiplico a este señor voy a multiplicar por modelo, por el 100%, y esto lo voy a arrastrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Miren, estoy multiplicando por 100% todo lo que he señalado como base. Por ejemplo, si mi demanda aumenta, ¿qué diría? Acá estamos aumentando, ¿sí? Vea que si es 100 y si es 120, baja, aumenta, ¿no, colegas? Pero si baja a 50, si mi demanda satisfecha cada 50, ya mi proyecto de inversión tiende a ser ya negativo. El 100 sería el base. Entonces, ¿qué es lo que hemos elaborado, estimados? Hemos determinado un valor actual neto en función, miren, de cuántas variables. Estamos hablando de 12 variables. Entonces, este modelo tiene la finalidad, este primer modelo que estamos haciendo, tiene la finalidad de primero, tener la lógica de construir un flujo de caja. Segundo, entender las herramientas que me da el Excel para hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer un análisis de sensibilidad, pero antes de pasar al análisis de sensibilidad, debo preguntar, colegas, ¿se entendió la lógica sobre la cual hemos armado el modelo? Sí, está bastante claro, gracias. Perfecto, gracias, gracias. Muy bien, tenemos un mensaje de... Ok, gracias, Silvia. Entonces, el Excel tiene pues herramientas que me permiten hacer análisis de sensibilidad, que es la línea de metodología que vamos a usar nosotros, ¿sí? Es la línea de metodología. Me está saliendo señal inestable de un segundo. Perfecto. Ahora sí, ¿me escuchan bien, colegas? Sí, profesor, ¿se escucha bien? Genial. Entonces vamos con la primera herramienta, ¿sí? Que es el análisis de sensibilidad. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar todas las variables, ¿sí? Todas las variables, y vamos a hacer pequeñas tablas. Primero voy a trabajar con la demanda satisfecha, por ejemplo, ¿no? Voy a agarrar la demanda satisfecha, ¿sí? Voy a agarrar la demanda satisfecha, y acá voy a colocar el valor base, ¿sí? Que es el BAN, y acá voy a colocar el 100%, el 100% de la demanda satisfecha, y luego a ese 100%, lo que es lo siguiente, miren, le voy a aumentar 10%, uno más el 10%, y le voy a restar 10%, uno menos el 10%. Es decir, lo que estoy haciendo
a esta variable de entrada le estoy sumando 10 y le estoy restando 10. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Y voy a agarrar, por ejemplo, voy a agarrar y me voy a ir a datos. Y en datos tengo la herramienta tabla de datos, donde me dice, repito lo que hizo, o sea, lo que estoy marcando, ¿sí? Análisis de hipótesis, tabla de datos, y me dice, no, su celda de entrada está en fila o en columna. Cuando me pide mi celda de entrada, se refiere a mi variable de entrada. Y la demanda satisfecha es la variable de entrada, y fíjese, está en columna. Da un clic usted, ahí en columna, aquí en columna, y selecciona el 100. Y le da a aceptar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hemos generado una tabla, donde estamos viendo que si la demanda satisfecha es 90%, el BAN es 33.000, pero si aumenta la demanda satisfecha, también aumentará el BAN, pero si es 100%, no experimentamos cambios. Entonces, esta va a ser la primera tabla que vamos a construir, primera tabla. De igual manera, lo que vamos a hacer es replicar estas tablas, control C, control V. Voy a replicar la tabla, solamente que ya voy a colocar otra variable ahí. Voy a colocar el precio de venta. Voy a colocar el precio de venta. Y voy a colocar igual, nuevamente el BAN. Y acá lo que voy a hacer es colocar el precio de venta base. Voy a quitar los porcentajes porque el precio de venta no está en porcentaje. El precio de venta base es 12. Entonces aquí lo coloco el 12. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que le estamos restando 10 y le estamos sumando 10. ¿Sí? Y nuevamente lo que voy a hacer es seleccionar la tabla, nuevamente me voy a datos, tabla de datos, columna, y selecciono el precio. Y selecciono el precio, ¿no? Aceptar. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que cuando el precio es 12, el BAN es el base, pero si el precio baja, el BAN ya retorna negativo, y si el precio sube, el BAN retorna positivo. Claro que este es un análisis ceteris paribus, es decir, donde estamos modificando el precio de venta, pero manteniendo constante todas las demás variables. Ahora, replico la tabla, y ahora voy a analizar otra variable, que es el costo área unitario. Voy a analizar el costo área unitario, donde el procedimiento es el mismo. Coloca usted el BAN, lo copia, y aquí coloca el costo variable base, que es 6. Usted coloca el 6, y lo que estamos haciendo es estamos reduciendo 10% y aumentando 10%, y lo que vamos a construir es otra tablita. Usted selecciona la tabla, se va a datos, tabla de datos, su celda de entrada está en columna, y selecciona usted también el costo variable, que es 6. ¿Y qué es lo que tenemos? Hemos armado una tablita, donde aquí tenemos que cuando es 6, vea que el BAN es 107, pero cuando el costo sube en 10%, ya el BAN se torna negativo. Ahora, esta tablita la vamos a replicar nuevamente, control C acá abajito, y vamos a trabajar con las otras variables, como por ejemplo, vamos a trabajar con los gastos administrativos. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, los gastos administrativos. No están en porcentaje los gastos administrativos, así que le voy a quitar el porcentaje. Y aquí lo que voy a hacer es copiar el gasto administrativo base. Es decir, lo copio y lo pego. Y nuevamente, selecciono la tablita. Nos vamos a datos. Tabla de datos. Columna. Y usted selecciona
los gastos administrativos, aceptar, y ya tenemos armada la tabla, ¿sí? Vea que no hay cambios significativos. ¿Es por qué? Porque sí, quizás si aumentamos decimales, no hay cambios, entonces aquí hay un error, ¿no es cierto? Un error, claramente un error. Es que no estaba vinculado con igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Vea que el error estaba que no había colocado igual ahí con el van. Ahora sí la tabla está correcta. Ahora, la otra variable que vamos a manipular son los gastos comerciales. Pego y nuevamente el van tiene que estar vinculado. Y los gastos comerciales es 12%. Voy a copiar acá el 12%. Esto sí amerita que esté en porcentaje. ¿Sí? Nuevamente voy a hacer la tabla. Selecciono la matriz. Nos vamos a datos. Tabla de datos. Columna. Gastos comerciales. Gastos comerciales. Le doy a aceptar. Y ya tengo la tabla. Fíjese bien que cuando los gastos comerciales suben, el van se reduce. La otra variable es el porcentaje de financiamiento. Voy a copiar. Voy a pegar el porcentaje de financiamiento. Voy a colocar nuevamente el van. Voy a copiar. Y el porcentaje de financiamiento, ¿cuánto es inicialmente? 50%. Lo pegan ustedes con pegado especial. ¿Sí? Aquí sí amerita que esté porcentaje. Y nuevamente usamos tabla de datos. Seleccionamos. Datos. Tabla de datos. Columna. Y seleccionamos el porcentaje de financiamiento. Aceptar. De igual manera, este es un procedimiento un tanto tedioso, pero lo bueno es que solamente se lo hace una vez nomás. ¿Sí? Ahora, la otra variable que nos faltaría sería la tasa activa. Agarramos, pegamos la tasa activa, copiamos nuevamente, por si acaso igual, vinculamos con el van. Ahí tengo Luis. ¿Se puede incluir la capacidad de producción en contrapartida a un aumento de la demanda? Claro que sí, claro que sí. Podríamos, pues totalmente correcto. Mejor incluimos la capacidad productiva también. Excelente, excelente. Totalmente pertinente su análisis. La tasa activa, sí, acá voy a colocar la tasa activa. La tasa activa, la copio y acá coloco, la pego. Y fíjense, esto sí amerita que esté en porcentaje. Esto sí tiene que estar en porcentaje. Y nuevamente seleccionamos la matriz, datos, tabla de datos, columna, y seleccionamos el 6%. Perfecto. Ahora el plazo. ¿Sí? El plazo también es una variable que estamos tomando en cuenta, el plazo de crédito. Al final también vamos a tomar la capacidad productiva. El plazo, sí, el plazo no está en porcentaje, el plazo. El plazo del crédito es 5. ¿Sí? Seleccionamos datos, tabla de datos, columna y claramente el plazo, ¿sí? Igual
vean que el plazo no tiene impacto significativo en el crédito, ¿sí? Correcto. El plazo no tiene impacto ahora mismo en la evaluación. Vamos a ver por qué después, ¿listo? El crédito, la tasa libre de riesgo, la tasa libre de riesgo es la otra variable, y es una variable que está en porcentaje, ¿sí? Está en porcentaje. Nuevamente coloco igual el van y voy a aumentar los decimales para que se note un poco la diferencia. Selecciono la matriz, datos, tabla de datos, columna, tasa libre de riesgo. Perfecto. Y claramente vemos que si la tasa libre de riesgo aumenta, vea que aquí estamos viendo claramente que si la tasa libre de riesgo baja, y pasa algo interesante, ¿no? Con lo que es la tasa libre de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si mi tasa libre de riesgo es 10, ¿sí? ¿Qué está pasando con mi tasa libre de riesgo? Si mi tasa libre de riesgo aumenta, el van aumenta, ¿no? Y hay una relación directa, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿No? Porque la tasa libre de riesgo tiene una... Y esto también lo vamos a analizar cuando veamos el KPM, pero también es interesante, ¿no? Bien, está explicado generalmente por el beta eso, ¿no? Pero lo vamos a analizar también. Por ahora, dejémoslo tal cual nos está saliendo, ¿ya? Ok, nuevamente vamos a terminar las tablitas con las últimas variables que nos faltan, que es el rendimiento del mercado, el rendimiento del mercado, que es porcentaje, 10%, ¿ya? Y voy a vincular el van y vamos nuevamente a irnos a datos, tabla de datos, columna y rendimiento de mercado. Bien. Profe, Bien. ¿cómo está? Adelante. Buenas noches. Adelante, Limber, Profe, ¿cómo está? esto es parecido a cuando se usa Crystal Ball y hacemos las interacciones, ¿no? Correcto, Ah, correcto. Es tal cual, solamente que ahora lo vamos a hacer con la herramienta del Excel. ya. Ok, Correcto. gracias, profe. Excelente. El beta desapalancado, también una variable. Vamos a copiar, vamos a pegar, ¿sí? Y vamos a ver que esté vinculado, no está vinculado, o sea, es que lo tenemos que vincular con el... Ok, nuevamente, vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos, columna, y voy a seleccionar la variable y precisamente estamos notando de que, por ejemplo, que si el beta aumenta, vea que el proyecto se torna menos rentable, ¿no? Porque al aumentar el beta, lo que estamos haciendo es aumentando la volatilidad de mercado, ¿no? Tiene mucho sentido. Y finalmente, el riesgo país, lo que ya vimos a un principio,
¿sí? Fijo país, vamos a copiar la tasa base, ¿sí? Colocamos tasa base y colocamos igual, colocamos ahí el BAN y seleccionar la matriz, datos, tabla de datos, columna, la variable, y es lo que habíamos visto, ¿no? Y por la pertinencia, vamos a incluir una variable más al análisis. Vamos a incluir acá la Q máxima, porque la capacidad también puede variar, claro que sí. Vamos a agarrar la capacidad máxima en platos, esto le voy a copiar, y la vamos a pegar en el modelo. Y esta capacidad máxima, para que esté vinculada, vamos a agarrar y que venga ahora del modelo. Ahora esta capacidad viene vinculada del modelo. Bien, ahora vamos a hacer ejecutable también. Aquí voy a pegar, aquí voy a colocarle máxima, la capacidad máxima. Le vamos a copiar el van. Vamos a copiar el van. ¿Sí? Y a seleccionar la tablita. Análisis de hipótesis, tabla de datos, columna, y seleccionamos la capacidad. Y claramente de que si aumenta la capacidad, ¿no? ¿Sí? El van aumenta, y si baja la capacidad, el van se deteriora. Bien, esto aquí que hemos hecho se llama trabajo sucio, trabajo operativo, hay que hacerlo, en las malas tablitas. Pero ahora vamos a lo interesante. Lo interesante es que estas variables que están aquí, lo que voy a hacer ahora mismo es la voy a copiar, miren, control C, y la voy a pegar o la voy a transponer, ¿sí? La voy a transponer, y aquí voy a colocar delta porcentual. Bien, voy a colocar delta porcentual, es decir, vean que estas son las variables que nosotros hemos analizado, y cada una de esas variables, voy a colocar acá símbolo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos partido un 0%, le hemos restado 10% y le hemos sumado 10%, ¿no, colegas? Eso es lo que hemos hecho con esa variable. Y lo que hemos visto qué pasó con la demanda satisfecha. ¿Sí? Estoy copiando con la función igual. Lo mismo voy a hacer con el precio. Voy a copiar los resultados. Lo mismo voy a hacer con el costo variable unitario. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con los gastos administrativos. Agarro gastos administrativos, coloco igual. Lo mismo hago con los gastos comerciales. ¿Ya? Lo mismo hago con el porcentaje de financiamiento. Lo mismo hago con la tasa activa. Lo propio hago con el plazo de crédito. Lo mismo hago con la tasa libre de riesgo. Aunque y ahorita vamos a ver el tema del plazo de crédito, estoy pensando en algo ahí. Veamos
El plazo de crédito, creo que en nuestro modelo lo hemos escrito el plazo, a ver. Ah, no, está vinculado, ¿no? Está vinculado. Ya, luego lo vemos. Tasa libre de riesgo, hago lo propio. Perfecto. Rendimiento del mercado. Y estoy alimentando una matriz. El beta también. El riesgo país, lo propio. Y la capacidad. Una vez, colega, que tengamos esta tablita, ¿sí? Note usted que en la parte central, o sea, cuando no tenemos ni un cambio, deberíamos tener el mismo valor, ¿no es cierto? Cosa que ocurre. Ahora, voy a seleccionar toda la tablita, voy a insertar un gráfico recomendado, todo lo gráfico de líneas, ¿sí? A ver, este de aquí, este de aquí, no sale tan estético. Creo que lo que voy a hacer es seleccionar mejor eh, de aquí, ¿sí? Ahí, insertar, gráfico recomendado, todo gráfico de línea, y este de aquí, una suerte de spider, ¿no? Ahí está mejor, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a acomodar un poquito gráfico, vamos a hacer más grande, y acá le vamos a llamar telaraña, telaraña, telaraña. Entonces, este gráfico de la telaraña, fíjese, aquí me aparece 1, 2, 3, pero eso lo puedo cambiar, ¿no? Aquí derecho, selecciono datos, en editar, ahí le coloco las variaciones, aceptar. Colegas, ¿ustedes recuerdan a qué se parece este gráfico? Lo vimos antes nosotros con una herramienta. Este gráfico lo hace el Crystal Ball. Obviamente que el Crystal Ball me... Correcto, Juan, tal cual. Esto lo hace pues el Crystal Ball de una manera terriblemente sencilla, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero sin embargo, en mi experiencia, hay muchas personas que le tienen más fe o son escépticos y les gusta más el Excel, ¿no? Entonces también, por ese motivo, lo estoy enfocando también con las herramientas nativas que tiene el Excel, ¿no? ¿Sí? Y o muchas veces uno cuando está enseñando, los estudiantes tienen problemas con el Crystal Ball o con un software. Entonces primero es importante que entiendan las herramientas nativas del Excel. Y el Excel pues me permite hacer ese tipo de análisis. Bien, ¿qué es lo que me muestra aquí? Estamos viendo análisis de sensibilidad. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Acá lo que voy a hacer es análisis de sensibilidad. Y estamos usando la herramienta tabla de datos, ¿no? Fundamentalmente la herramienta del Excel tabla de datos, ¿sí? Y estamos generando un gráfico que se llama gráfico de la telaraña, que me indica cuáles son las variables más sensibles desde una perspectiva gráfica.
Y claramente se le llama telaraña porque fíjense ustedes, se parece a una telaraña, ¿no es cierto? Ahora, lo que aquí interesa ver es la lógica de las rectas. Miren, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos rectas totalmente horizontales, quiere decir que la variable no tiene impacto. En la medida de que la recta va aumentando de pendiente, por ejemplo, en este caso hipotético, acá podemos decir L1, L2, L3, en la medida de que la pendiente va aumentando, acá tenemos una pendiente, acá tenemos otra pendiente, quiere decir que la variable tiene más impacto. Por ejemplo, claramente aquí la variable que tiene más pendiente es el precio de venta. Noten ustedes que la pendiente es positiva, ¿no? Como la pendiente es positiva, quiere decir que en un escenario ceteris paribus, si el precio aumenta, eso va a hacer que el valor actual neto también lo haga. La segunda variable con mayor pendiente, pero en este caso negativa, es esta de aquí. Y corresponde al costo del unitario. Note usted que la pendiente es negativa. Claro que sí. Y eso quiere decir que nuestro modelo también es coherente, porque si el costo variable unitario aumenta, si el costo variable unitario aumenta, eso va a ocasionar que el valor actual neto baje, lo cual es correcto, ¿no? Entonces, el problema quizás de este gráfico, colega, es que no podríamos clasificar porque a veces, por ejemplo, miren esta parte de aquí, está como que enredado, ¿no es cierto? Entonces, sirve, claro que sí, pero ahí viene otro gráfico que nos puede ayudar más, que se llama el tornado, que también lo podemos construir con base a estos datos. Vamos a hacer un tornado con Excel ahora mismo, pero antes de continuar con el tornado con Excel, pregunto, colegas, ¿se entendió cómo elaborar el gráfico de la telaraña? Sí, está claro, Juan. Gracias. Perfecto, excelente, excelente. Ahora, gracias, Juan. Tocayo. Bien, entonces vamos a hacer el gráfico tornado y vamos a partir del concepto de elasticidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de elasticidad, la elasticidad, claro que es una métrica de sensibilidad en sí misma, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando y decíamos, ¿no? Ok, la cantidad demandada en función del precio de venta y decíamos ceteris paribus. Entonces, si sabíamos nosotros que si aumenta el precio, la cantidad demandada cae. Perfecto, sabíamos eso. Pero, ¿y si el precio cambia mucho, la cantidad se afecta poco o se afecta mucho? Entonces, ¿en qué proporción un cambio en el precio puede afectar a la cantidad demandada? Entonces ahí viene el concepto de elasticidad. La elasticidad de la demanda o la elasticidad precio de la demanda mide el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Lo que me está diciendo es cuán sensible es mi demanda ante cambio en el precio. O sea, la elasticidad tiene por definición una métrica de sensibilidad, porque me está diciendo cuán sensible es mi cantidad demandada ante cambio en el precio. Obviamente que mientras más grande sea este coeficiente, mayor va a ser la sensibilidad. Entonces, como ya nosotros tenemos una tablita, nos es más fácil hacer los cambios porcentuales. Por ejemplo, acá voy a colocar delta porcentual, delta porcentual en X, ¿ya?
Y acá voy a colocar delta porcentual en Y. Ok. Donde Y sería el van. No, Y sería el van. Y X son todas estas variables. ¿Sí? X son todas estas variables. Por ejemplo, acá voy a colocar, voy a seleccionar esto y voy a colocar acá símbolo. ¿Ya? Voy a colocar acá símbolo. Y miren lo que voy a hacer. Cambio en X. Vamos a hacer que el cambio en X que sea un aumento del 10%. Es decir, si la variable cambia en 10%, si la variable cambia en 10%, o sea, que ya lo hemos hecho, entonces si la variable cambia en 10%, la pregunta que debo hacerme, por ejemplo, es en cuánto por ciento cambia la demanda satisfecha, en cuánto por ciento cambia el precio, en cuánto por ciento, mejor dicho, a ver, replanteo, ¿no? Si la demanda satisfecha aumenta en 10%, ¿en cuánto cambia el van? Si el precio de venta aumenta en 10%, ¿en cuánto aumenta el van? ¿En cuánto varía en realidad? Porque podría aumentar o reducir. Eso lo vamos a hacer más adelante. Si el precio aumenta, si el costo variable aumenta en 10%, ¿en cuánto se reduce el van? Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Y cómo sacamos el cambio? Básicamente es valor final menos valor base sobre el valor base. Es decir, es una suerte de un análisis horizontal, ¿no? ¿No, colegas? ¿Y cómo leo, no, esto, no? Por ejemplo, si la demanda satisfecha aumenta 10%, el van aumenta 51%. Si el precio sube 10%, el van sube en 190%. Si el costo variable sube 10, el van cae en 108. Entonces lo que estamos calculando, fíjense, son las variaciones en X y las variaciones en Y. Entonces, yo podría calcular la elasticidad, claro que sí, ¿no? ¿Qué divido, colegas, para calcular la elasticidad? ¿Qué debería dividir? Recuerden que la definición de elasticidad, ¿no? De forma general, la elasticidad es igual al cambio porcentual que experimenta Y ante un cambio porcentual en X. Siempre en el denominador va a estar la variable independiente y en el numerador va a estar la variable dependiente. Entonces, en ese contexto, ¿qué podríamos dividir aquí? Deberíamos dividir el 51, ¿no? Sobre el 10. Y recuerden que la división, en la división se expresa en veces porque se eliminan los porcentajes. Eliminamos los porcentajes. Eliminamos los porcentajes. Y ahora, aquí tenemos diferentes elasticidades. Lo que podemos hacer es hacer una tablita, resumen, ¿no? Donde acá puedo colocar eh, o sí, podríamos graficar directamente, ¿no? Seleccionamos, ¿sí? Y borrar esto. Insertar gráficos recomendados. Y vamos a usar este gráfico que se asemeja a un tornado, ¿no?
Y acá le voy a pegar, ¿no? Hacer un poquito más grande. ¿Sí? Este gráfico es el tornado de Excel. Donde, ¿qué me está diciendo esto? Que la variable que tenga mayor elasticidad, ¿sí? Ah, no, no, no. Salió horrible, no. Vamos a hacerlo aparte, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer la tablita, ¿no? Acá es. Voy a colocar acá la variable, ¿sí? Y voy a copiar esta variable, ¿listo? Voy a copiar esta variable, control C, y acá le voy a colocar transponer. Vamos a quitar eso. Ya. Y aquí voy a colocar la electricidad, ¿ya? Bien, electricidad, pero fíjense, aquí usted lo tiene, la electricidad lo tiene en fila, y acá lo quiero en columna. Usted podría usar, usted podría seleccionar todo el área, usted selecciona todo el área, y coloca igual, y usa la función transponer. Transponer, y selecciona todas las elasticidades, ¿no? Selecciona todas las elasticidades, ¿sí? Cierra aparente, Shift Control Enter. Y ahí estoy colocando las elasticidades, ¿no? Y ya a partir de aquí, espero que me salga un gráfico más decente, ¿sí? 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 Me salió por lo menos sí, mejoró. Y este es nuestro gráfico tornado, ¿sí? Gráfico tornado nuestro tornado con Excel. Este gráfico tornado, colegas, donde lo que me dice este gráfico es que las variables que tengan mayor elasticidad son las variables más sensibles, ¿no? Vean que aquí está más fácil identificar que en este gráfico, ¿no es cierto? Porque fíjese, claramente la variable que es más sensible, que tiene más elasticidad es el precio de venta. La segunda, el costo variable. La tercera, los gastos administrativos, ¿no? La demanda insatisfecha. Y así sucesivamente podría seguir, identificando las variables que tienen mayor impacto. Sí, entonces, eh, recordando siempre que la variable que tiene mayor elasticidad es la variable más sensible, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Porque las variables más sensibles son las variables que le debería prestar mayor atención. Debería prestar mayor atención en mi análisis, porque son variables que un pequeño cambio en ellas tienen un gran efecto en la variable de resultado. Este análisis que hemos hecho con la telaraña y el Excel es este análisis mismo que ahora mismo lo vamos a hacer con el Crystal Ball. Por ejemplo, archivo, opciones, complementos, complementos con, ir, abierto el Crystal Ball, cierro. Y ahora lo que voy a hacer es generar estos dos gráficos que nosotros hemos hecho con las herramientas nativas del Excel. Lo vamos a hacer ahora con el Crystal Ball. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Crystal Ball y nos vamos a más herramientas, tornado, me pide seleccione la celda objetivo es el van, aceptar, siguiente, agrego el rango con todas estas variables,
Espero que se carguen, ya aparecen cargadas. Le doy siguiente. Y fíjense, recuerden, nosotros hemos hecho el más menos 10%, ¿no? Sí, el Crystal Ball también lo hace, pero podríamos colocar otro rango, no importa en realidad si es menos 10 o menos 20. Lo importante es que cada variable se varíe, valga la redundancia, en igual proporción, hacia arriba y hacia abajo. En el libro existente, y que me muestre todas, porque en realidad fíjense que son menos de 40, así que me va a mostrar todas las variables, y que me muestre el tornado y el spider. Y le doy, ok, muéstreme esos gráficos. Y ahora lo que está trabajando es el Crystal Ball en la generación de reportes. Y fíjense, acá tenemos el BAN, claramente, donde me está listando las variables que tienen mayor elasticidad, es decir, las variables que tienen mayor sensibilidad, desde la que tiene más impacto a la que tiene nulo impacto, como por ejemplo el plazo de crédito. Entonces, esto me está dando un gran insumo en decirme cuáles son las variables de entrada que tienen mayor impacto en el valor actual neto y también el sentido. Por ejemplo, si los rectángulos azules están a la derecha, quiere decir relación directa. Como por ejemplo el precio de venta, la demanda satisfecha y la capacidad máxima tienen una relación directa con el BAN. Es decir, si aumentan esta variable, aumenta el BAN. Sin embargo, el costo variable, los gastos administrativos, los gastos comerciales tienen, los rectángulos azules están a la izquierda, denotando relación inversa entre la variable de entrada y la variable de salida. Ahora, miren, me muestra, voy a dar el doble clic, generalmente me gusta este de aquí. Este gráfico es el telaraña, es el que nosotros hemos hecho con Excel, ¿no? ¿Sí? Solamente que lo está haciendo el Crystal Ball. ¿Qué nos ahorró, no? El Crystal Ball nos ahorró este trabajo sucio, ¿no? De hacer las tablitas, ¿no? Pero en realidad el gráfico es el mismo. Y la interpretación, estimados amigos, es tal cual la misma. Entonces, hasta aquí, eh, análisis de sensibilidad con Crystal Ball y con Excel. Colegas, ¿se entendió? ¿Qué les pareció la herramienta? ¿Divertida? ¿Se entendió, colegas? Bien, Luis, perfecto. Genial, perfecto. Entonces, vamos a la presentación para hacer un checklist de lo que estamos viendo. Hemos visto sensibilidad ahora mismo. Gracias, Hugo. Muy bien. Vamos al break, por favor, y luego retomamos y vemos lo que es el análisis de escenarios. ¿Les parece? Para no cortar la clase. Hay un profesor. Excelente, gracias. Nos vemos en 10 minutos. Gracias.